Profesor Carlos Eduardo Vasco, muy buena tarde. Le invitamos para conversar en nuestra página web Noti Educación sobre el desarrollo de su conferencia acerca de la Ley General de Educación que está cumpliendo 20 años. Nosotros hicimos este programa de conmemoración de los 20 años de existencia de la Ley General de Educación, coincidente con los 20 años de la llamada Misión de Sabios, en el marco de la celebración de los 60 años de existencia de la Facultad de Educación. Usted muy generosamente desde el principio, incluso antes de que hubiésemos definido el programa de estos foros y de esta clausura final con la conferencia, aparte de la última conferencia que será el doctor Antanamopoulos, definimos su tema. Su tema no podía ser otro diferente sino las reformas curriculares en Colombia en los últimos 30 años. Para nosotros es absolutamente claro que usted ha sido un protagonista central, ineludible, en todas las reformas curriculares que se han pensado y también se han dejado de hacer, por lo menos en los 30 últimos años en Colombia. Mi primera pregunta es esa. El movimiento pedagógico de los años 80 fue un factor influyente en la expedición de la Ley General de Educación de 1994. Usted plantea una tesis muy fuerte, que no obstante ese triunfo de la expedición de la Ley General de Educación, o Ley 115 de 1994, significó también la desaparición del movimiento pedagógico. ¿Cómo poder explicar esa paradoja histórica? Ciertamente es una paradoja bastante extraña si uno se concentra en los aspectos políticos, laborales del magisterio o se concentra solo en los aspectos académicos de reforma curricular. Pero si usted sigue la historia desde los años 1974, cuando empieza la triple jornada de Durán Dusan en tiempos de Alfonso López Miquelsen, usted ve que siempre va a haber esa trenza de movimientos internos en el movimiento magisterial, tanto desde el punto de vista reivindicativo sindical como desde el punto de vista de la pedagogía y de la reflexión. En las mismas directivas de FECODE había esa ambigüedad respecto a hasta qué punto la concentración en lo académico, en lo reflexivo, en lo investigativo, podía despolitizar el movimiento reivindicativo. Y precisamente el haber logrado mucho más de lo que esperábamos todos y ellos mismos, en cuanto el ministerio no presentó muchas alternativas, el ministerio estuvo más un poco a la retirada, a tratar de evitar algunos compromisos que eran muy costosos económicamente, pero la iniciativa en la parte pedagógica y en la reflexión la llevaban los negociadores de FECODE. No es raro que al lograr más de lo que esperaban en muchos aspectos, como después del estatuto docente, después de la triple jornada, los nombramientos, el escalafón, los cursos de capacitación, antes se les daba más autonomía, pues como quien dice, quedaron como exhaustos y dijeron, bueno, pues ya lo que tenemos que hacer es defender las conquistas, ¿no? Y cuando uno ya adopta esa actitud defensiva, ya no tiene ánimo ni creatividad para lo propositivo. Impide usted que el ministerio le imponga los currículos y entonces ahora pide que le den una lista de logros. Usted logra que cada institución sea autónoma y ahora quiere que le digan qué tiene que hacer. Es decir, como movimiento pedagógico ya no tenía que avanzar en propuestas, sino pasar a la defensiva de defender conquistas. Y lástima porque en muchos de los núcleos de CEID, muchos de los grupos, aún la misma ADE
de Bogotá tenía su grupo de matemáticas, se llamaba el Anillo Matemático por muchos años. Casi todo eso se perdió como movimiento. La expedición pedagógica encontró muchas innovaciones, muchos recuerdos de cosas interesantes que se hicieron, pero ya no como movimiento, ya como grupos de personas que lograron mantener su dinámica a pesar de que el sindicato y el CEID ya no los estaba apoyando, ¿no? Una vez más sobre la influencia del movimiento pedagógico en la expedición de la Ley General de Educación. Se habla en la retrospectiva histórica del movimiento pedagógico de que si bien surgió desde la base misma del magisterio colombiano, hubo allí un proceso de fusión de los maestros de básica primaria con los maestros de secundaria que permitió la consolidación de FECODE como el gran sindicato de maestros que es hoy, la fundación de la revista Educación y Cultura, pero hubo también un sector muy importante que son los intelectuales de la pedagogía, como los llamó Olga Lucía Zuluaga. 20 años después, ¿puede usted hablar igualmente de la existencia de ese sector de intelectuales de la pedagogía que puedan proyectarse, puedan fusionarse o trabajar mancomunadamente con el magisterio? Resalté en mi conferencia cómo tanto el grupo de la Universidad de Antioquia como el de la Pedagógica, como el Valle, como el grupo Federici, más bien fueron ellos llamados y retados por los maestros y maestras para ver qué hacían, dijéramos, cómo hacían mejor sus tareas. Y estos grupos supieron responder, digamos, abandonando una cierta comodidad de traer a la gente a capacitación a las universidades, de gastarles sus fines de semana, de irse a los pueblos. Recuerdo grupos en Ubaté, grupos en Filo de Hambre, en un barrio de Neiva, grupos en Campo Alegre, grupos en el Atlántico con los jesuitas que estaban trabajando con el padre Santander. Y eso fue un momento como clave en donde ellos encontraron que lo que ellos buscaban sin nombrarlo ya lo habían logrado conceptualizar y formular los intelectuales de la educación en ese momento. ¿Cómo trasladamos esa lección histórica al momento actual? En el momento actual parece que hubiera más grupos de intelectuales en las universidades preocupados por la investigación en educación que maestros y maestras en los colegios, o por lo menos ellos no tienen ni el tiempo ni las posibilidades, tal vez por el asunto de la doble jornada. Yo creo que desde el punto de vista económico, laboral, la doble jornada empezó a mostrarle a los maestros que podían más bien impedir el nombramiento de nuevos maestros y conseguir ellos la segunda o la tercera chanfa, como ellos llaman, con lo cual, por supuesto, sus ingresos aumentaron muy significativamente, hasta el punto de que uno no puede comparar ingresos con otro empleado público, porque otro empleado público tiene que estar 8 horas, 9 horas al día, 44 horas a la semana laborales, y por lo tanto usted debe duplicar el ingreso con respecto a su empleo original en una sola jornada. Al tener las 2 o las 3 jornadas, ya es imposible, aún desde el punto de vista de su presupuesto, darle tiempo a las reuniones, a la formación continuada, etc. Y por otra parte, un resultado de investigación en educación comparativa de ver cuántas horas se estaban dedicando de relación directa maestro-alumno, mostraron una cosa muy importante, y es que en Colombia realmente el número de horas no solamente se había cortado, bajando de 7 a 5, sino que esas 5 también estaban muy cortadas por las huelgas, por las idas a cobrar, por los
días pedagógicos por las distintas actividades que se le estaban aumentando a los maestros, y el número de horas de contacto maestro-alumno llegó a bajar a situaciones escandalosas. Entonces las secretarías de educación empezaron a imponer más horas de contacto directo maestro-alumno, con lo cual desaparecieron los momentos de capacitación. Yo lo viví en colegios públicos y en colegios privados, en donde cuando había una asesoría a los maestros, una tarde pedagógica, etcétera, ya desapareció, porque si no, no sumaban las horas. Entonces, una atención a los alumnos que era justa hace que ya a los maestros no se les dé ningún tiempo ni para preparar su currículo según el PEI, ni para diseñar unidades, ni para corregir tareas con calma, y empieza a recargarse de tal manera la jornada laboral que hace imposible el trabajo de formación continuada. Por lo tanto, en este momento creo que tendríamos suficientes grupos. Por ejemplo, por lo menos el método de Darío Fiorentini en el Brasil, de que el grupo de investigación de la universidad es el que va a los núcleos o zonas a trabajar con los maestros en sus colegios. Esto ya se podría hacer aquí por el número de grupos que tenemos, pero ¿a dónde está el secretario de Educación que dé un resquicio para esas reuniones? Por lo tanto, eso sí requiere una política pública de no dar y ofrecer y meter cursos de capacitación, sino de recombinar todo el calendario escolar, y no solo en las jornadas pedagógicas de octubre, para que sea posible volver a tener ese tipo de contactos. Lo que pasa es que en un momento de euforia inicial y de dinámica de las bases, todo eso se hacía ad honorem de parte de los universitarios y en sus ratos libres y en sus jornadas contrarias de parte de los maestros. Eso no se puede generalizar como política laboral, el de estar continuamente pidiéndole más y más sacrificios y voluntad y vocación al maestro o al maestro universitario. Porque eso se ve también mirándolo desde arriba para abajo. Recuerdo alguna licenciatura en preescolar que empezó a trabajar con el tema de las prácticas desde primer semestre, y al final de la semana, los sábados, un seminario para recoger los aprendizajes de las prácticas. Pues los profesores al poco tiempo ya protestaron y nadie quiso trabajar el sábado. No puede uno apelar a esos momentos más carismáticos, como dicen, para generalizar a unas reglamentaciones laborales de número de horas, de número de días, etcétera, que sí se podrían lograr con la jornada completa, pero ahora habría que duplicar el ingreso de cada maestro. La expedición pedagógica, surgida desde las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional, pretendió corregir los desaciertos en el movimiento pedagógico, sobre todo el tema de la escisión entre el movimiento reivindicativo y la politización del mismo movimiento pedagógico. Algunos sectores hoy en día, incluso 10, 12 años después del movimiento de la expedición pedagógica, plantean el resurgimiento de esa expedición pedagógica nacional. ¿Cuál sería la función? ¿Cuál sería la naturaleza de un movimiento como este? En la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en el libro Colombia al filo de la oportunidad, propusimos el día de la entrega al presidente Gaviria en julio del 94 que se iniciara una especie de expedición botánica, pero que no fuera solo botánica, que fuera de todas las ciencias, la educación y las organizaciones que aprenden. Y propusimos también los institutos superiores de pedagogía, que serían los que en cada departamento o región tendrían ese
la dirección de esa expedición, pero eso se quedó ahí con todo el problema del proceso 8000 y prácticamente solo un instituto superior de pedagogía se creó en el Valle y no hubo ninguna expedición. Más tarde, cuando el doctor Oscar Ibarra fue nombrado rector de la Universidad Pedagógica, él revivió con el rector del Valle, con el de Antioquia, la expedición pedagógica, pero tal vez por la primacía, digamos, del análisis del discurso Foucaultiano y de la parte histórica, la expedición se concentró más en recoger la historia de los logros y de los grupos que todavía sobrevivían. Y esa visión más histórico-archivística de lograr como un corpus de lo que sí se logró y de lo que no se logró, ya de una vez limitaba el alcance de la expedición. Uno de los planes que había de la segunda etapa era lo que se llamó el Atlas Pedagógico Nacional, que estamos todavía en deuda de hacerlo, ¿verdad? Que casi que lo primero que habría que hacer sería complementar ese aspecto histórico, discursivo en el buen sentido de la palabra, con videos, con entrevistas, con mejores prácticas que fueron surgiendo en las distintas regiones y sobre todo en las regiones en las que o no se hizo o no funcionó bien la primera expedición pedagógica, para tener material para completar el Atlas Pedagógico Nacional, en donde estoy seguro que en cuanto a mejores prácticas, innovaciones, entonces vamos a tener una riqueza enorme para aprovechar. Lo que pasa es que no podemos esperar a que se complete la parte histórica, se haga el Atlas y después se empiece a trabajar, sino que hay que simultáneamente con la reactivación de la expedición y del programa de Atlas Pedagógico que se debía financiar y programar paralelamente, habría que reorientar iniciativas como por ejemplo la de los tutores de Todos Aprender, iniciativas como la formación continuada de los maestros en in situ que adoptó la ministra anterior, pero no para las peores escuelas del país, es que eso es a la larga contraproducente. Por ejemplo, ya muchos rectores han visto que si llegan a salir del 10% inferior les quitan los tutores, les quitan los libros de texto, entonces prefieren quedarse ahí. Y los mismos padres de familia no son tontos, los padres de familia prefieren sacar el niño de la escuela que tiene más puntaje a la que tiene menos porque ve que allá hay computadores, hay reuniones de los maestros, viene un profesor de otra ciudad a trabajar con ellos. Es decir, se están poniendo incentivos perversos para no salir del decil inferior de saber. Eso hay que extenderlo de alguna manera con programas que vayan retomando e incentivando a las escuelas que van saliendo y a otras a no dejarlas bajar. De lo contrario, estaríamos contradiciendo el propósito de Todos Aprender. Entonces, el reto en este momento sería cómo combinar la extensión de la expedición pedagógica, la construcción del Atlas Pedagógico, al mismo tiempo con todos estos planes de formación continuada, de refuerzo a las escuelas que lo necesiten, que es lo que se propuso ya desde un comienzo cuando se lanzó el famoso círculo de calidad de pruebas, estándares y planes de mejoramiento. Es que le faltaba el otro triángulo para el hexágono, que es la investigación y que son los apoyos a los planes de mejoramiento y que es la formación continuada de los profesores. Ese sí sería un círculo virtuoso de calidad, por lo menos con esos 6 frentes, y alrededor de ellos articular la expedición, el Atlas y la formación continuada. Ante la baja calidad de la educación pública en Colombia,
pero también ante un proceso muy contradictorio donde la dirigencia de las reformas educativas, de los proyectos de renovación, parecen sustraerse del gremio de los maestros, de las facultades de educación, del sector ilustrado de la educación, y quedar en manos de grupos políticos, por ejemplo. Ante esta situación, ¿cómo ve usted el papel que debe cumplir las facultades de educación, las escuelas normales superiores? Es un problema muy difícil de resolver, inclusive al interior de la misma universidad. Fíjense ustedes que cualquier universidad que se respete va a hacer una inversión en cualquier cosa, en parqueaderos, en edificios, en becas al exterior, cualquier cosa, pues lo primero que hace es como contratar un estudio de factibilidad, alguien que sepa, que prevea, que modele cómo va a ser el asunto hacia el futuro, la llegada de los profesores. Y es como normal para todo tomar decisiones con base en investigación, excepto para las decisiones en educación. En Colciencias, por ejemplo, les parece que esas investigaciones en educación pues son como un poco de investigación social floja, y no que cuando se vaya a tomar una decisión estén preparadas las bases empíricas de datos y de investigación y la síntesis apropiadas. Por ejemplo, recientemente, cuando el cambio de la evaluación, la ministra de Educación llama a las facultades de educación que tenemos doctorados y nos dice, bueno, ¿y ustedes qué han investigado respecto a la promoción automática? ¿Será mejor el 5%? ¿Será mejor subir al 10%? ¿Será mejor bajar a 0 como en Estados Unidos? Y todos le tuvimos que decir que no teníamos base investigativa para responder esa pregunta. Por eso la reacción de ella fue, entonces que hagan lo que quieran, para no decirlo con otra expresión más fuerte. Lo mismo pasa con estas... aparece un grupo que hace una recomendación. Afortunadamente el informe de compartir sí tuvo unos meses de investigación empírica cuidadosa, y los modelos estadísticos que desarrolló el profesor Saavedra, pues eso sí es el tipo de informes y de investigaciones que deberíamos estar haciendo las universidades, que debían ser financiados por conciencias y no simplemente por la buena conciencia de un donante privado, ¿no? Por lo tanto, en la misma academia no hay valoración de nuestros trabajos investigativos. Nuestras revistas las leemos los de educación. Los profesores que están todo el día dando clase no se consideran educadores, sino se consideran profesionales de su área, ¿no? Yo he tenido reuniones de profesores donde digo, bueno, por lo menos aquí todos estamos dando clases todo el tiempo y tenemos alumnos y tal, por lo tanto todos somos educadores. Y alguien que levanta la mano y dice, no, profesor, yo soy biólogo, ¿no? Y no hace otra cosa todo el día que educación, ¿no? Por lo tanto, la misma universidad por dentro, en su valoración de las facultades de educación, lo que pasó con el Instituto Superior de Pedagogía de Cali, pues entonces a un profesor ya hasta le da pena pedir una comisión a la Facultad de Educación, porque los colegas decían, claro, que usted como fracasó como matemático, pues se va por allá a jugar muñecas pues con la didáctica de las matemáticas, ¿no? La misma conversión de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle en instituto, para que pudieran venir profesores de distintas facultades, lo que llevó fue a una confusión en donde entonces ya el instituto no pertenece al consejo académico, y entonces ya la decana, como no se llamaba decana, pues ya no la invitan al consejo académico. El presupuesto ya no es del nivel de facultad, sino en el nivel de instituto de una facultad. Entonces vienen también los problemas económicos. Es decir, la academia por dentro tampoco tiene ubicada
la educación, la pedagogía, la didáctica, dentro de las decisiones de la vida cotidiana de la universidad, que es educar. Trabajando con médicos, por ejemplo, Marta Vargas de Abella en la Asociación de Facultades de Educación, les hacía un taller a los profesores de medicina, de los cuales ninguno pensaba que su función y su misión era ser profesor, sino médico. Y tú le decías, bueno, pero entonces la pedagogía, ¿qué es para ustedes? Pues no, pediatría, pedagogía, eso es como para los niños de preescolar, ¿no? Didáctica, no hemos oído la palabra, ¿no? ¿Cómo enseña anatomía? Pues repitiendo y repitiendo y rajando gente hasta que pasen, y si no, que se vayan para otra facultad más fácil. Es decir, el profesor que uno creía que era el más cercano al maestro es el profesional médico. El que más preocupación debería tener, porque es por la salud mental de sus alumnos, no se consideraba que necesitaba pedagogía ni didáctica. Supongamos que logramos resolver un poco ese tipo de relaciones. Entonces ya viene la relación con el Estado. ¿Por qué el Ministerio de Educación le hace caso a un informe sobre educación escrito por economistas y politólogos? No le hace ningún caso a un informe escrito por un pedagogo o didacta, si acaso existe en la mente esa profesión. La investigación previa a la toma de decisiones es la que hay que reubicar y financiar y posicionar precisamente ante las personas que toman decisiones, que sean grupos políticos o no, que sean congregaciones religiosas o no, que sean ONGs privadas o no. Yo creo que ahí estamos peleando por lo que no es, y es la tragedia de Bogotá con los colegios en concesión. Parece que ni al gobierno ni al sindicato le interesara que los niños aprendan más, ¿no? Lo que les interesa es si la gestión, si hay que aprovechar la plata, si los maestros hay que tenerlos amenazados con la destitución. Son cosas que, dijéramos, uno diría, hombre, desde el punto de vista de la pedagogía no tendrían mucho que ver con respecto a la decisión de mantener los colegios en concesión o no. Si les va bien a estos colegios en concesión, pues por supuesto que hay que mantenerlos. Y hay que estudiar esos casos exitosos a ver si ponemos más en concesión. Que a estos les fue mal, pues vamos a ver por qué. En cambio, mire que a estos colegios oficiales les fue mucho mejor que a estos colegios privados de desempeño medio y bajo en el ICFES. Es que usted no puede comparar, si usted desagrega, va a encontrar muchos colegios privados en desempeño bajo y no muchos, pero sí muy buenos colegios oficiales en desempeño alto. Esas son las comparaciones que hay que investigar. Pero no, todo se reduce a que usted mentalmente tiene una idea que la educación pública debe ser administrada por el Estado, cuando en realidad yo le pregunto a los amigos de FECODE, pero un momentico, ¿no toda educación es pública? ¿No toda educación tiene que cumplir con los fines de la Constitución y con los 13 fines de la Ley General de Educación? Eso es el bien público. ¿Que no es un servicio público? Claro que sí, pero ¿quién lo administre? El que mejor lo administre. Si usted mismo, profesor defensor de la educación pública, apenas le suben el sueldo, saca a sus hijos del colegio privado y lo pasa público y lo pasa al privado, no me venga a echar a mí teorías, ¿no? Ya usted hizo la evaluación, ya usted decidió que para el futuro de su hijo es mejor que esté en un colegio privado. Entonces, ¿por qué se queja de que los padres de familia de los colegios en concesión no quieren que a sus hijos los devuelvan a la educación administrada por el Estado? Es decir, miremos los problemas que son. No solamente estar mirando, convirtiéndose en un grupo político y de presión laboral y tal, y jugando con la educación
de los niños y las niñas que están en uno o en otro colegio. Pero ahí todavía, ni en el nivel de los grupos políticos, ni en el nivel de los grupos sindicales, veo algún cambio en el nuevo presidente del sindicato de FECODE que no lo veía en el anterior. Hay algunos grupos ya de senadores y representantes mucho más preocupados por este tema, así tenga un costo político negativo para ellos. Hombre, aprovechemos el momento y miremos a ver cómo reubicamos y reposicionamos la voz de la universidad y la voz de las facultades de educación al interior de la universidad y hacia afuera. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo Vasco, una vez más, como tantas otras veces, por su generosa aporte a la reflexión histórica y del presente sobre la calidad de la educación en Colombia. Hemos cumplido en esta quinta sesión sobre la conmemoración de los 20 años de la Ley General de Educación en un tema lancinante y de interés para todos interesados en la educación, como es el de la calidad de la educación y las reformas curriculares, pero una vez más también en esta conversación tan breve como no quisiéramos que fuera, pudimos ir mucho más allá, pensar temas muy controvertidos en el caso de la educación pública, en la relación con los colegios privados, el tema tan interesante que queda por fuera como es el de la formación ciudadana, y esto es lo que esperamos continuar en la sesión de clausura de esta conmemoración de los 20 años de la Ley General de Educación en el marco de los 60 años de existencia de la facultad, con la próxima conferencia del doctor Antanas Mockus el próximo jueves 9 de octubre en el Teatro Camilo Torres. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo.